Buenos días, mi nombre es Cristian Alarcón y junto a mi familia estamos sirviendo en la Iglesia Bautista Misionera de Iquique, al norte de Chile, y estamos muy contentos de poder estar participando nuevamente este año de la conferencia Multiplícate. En esta oportunidad nos toca estar aprendiendo un poquito sobre este taller, desarrollando este taller sobre las ventajas de trabajar en equipo. Así que vamos a tomar unos minutos para poder desarrollar algunas ideas y espero que pueda ser de bendición para el trabajo de cada iglesia, para el trabajo del equipo, ¿ya? Entonces estaremos hablando cómo es el trabajo de equipo dentro de la iglesia y cómo la iglesia también, o las diferentes iglesias pueden ser de ayuda en un equipo, como el equipo al cual pertenecemos, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar ese tema durante esta mañana y espero que esté disfrutando los diferentes talleres que hemos ya participado y ha sido toda una bendición. Entonces, hermanos, para poder ser efectivos en la obra de Dios, para poder desarrollar de manera eficiente lo que es el discipulado, lo que es la evangelización mundial, lo que es misiones, todo lo que implica la plantación de iglesias, entonces necesitamos comprender algo muy importante en nuestras vidas. Necesitamos comprender algo muy importante, entender algo como iglesia, como equipo. Necesitamos tener un claro, hermano, entendimiento del concepto de trabajo en equipo. Saber muy bien a qué nos estamos refiriendo con esto. ¿Cómo es formar equipos de ministerio? Tanto en nuestras iglesias como también en las diferentes iglesias, como un trabajo colaborativo, ¿ya?, entre iglesias para que la obra de Dios siga adelante. Hermanos, el trabajo de equipo ministerial, quizás es el nombre que más me gusta a mí llamarle, el trabajo de equipo ministerial, ya sea en la iglesia local o en un equipo de iglesias. Entonces, debemos tener algunas convicciones para poder tener una idea clara. Vamos a permitir que la Biblia también desafíe nuestro concepto de lo que debe ser el trabajo de equipo. Pero tenemos que tener convicciones. Y una convicción en cuanto al trabajo de equipo es que cualquier grupo de personas, nos referimos a iglesia y al equipo de iglesia, ¿ya? Entonces cualquier grupo de personas, de creyentes, necesariamente tiene que haber un proceso de crecimiento, tiene que haber un proceso de madurez, donde el equipo pueda aprender cómo a trabajar unos con otros y apreciar, hermanos, apreciar la parte del otro para el éxito en conjunto. La iglesia, el trabajo, los diferentes equipos, entonces deben tener una meta en común, y la meta en común es avanzar con la obra de Dios, glorificar a Dios a través de ese trabajo. Entonces, como líderes, hermanos, como líderes en esto, el éxito de nuestros ministerios obviamente depende primeramente del poder de Dios, ¿ya? Obviamente depende de la dirección de Dios, depende de la obra de Dios. Pero Él también nos da las habilidades como líderes, como pastores, como misioneros, como líderes dentro de la iglesia. Él nos da las habilidades para poder tener la gente correcta en el lugar correcto, en el tiempo correcto, y animarles a poder trabajar juntos para alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Esto es lo que muchas veces hemos escuchado en diferentes talleres como estos, en diferentes conferencias que nos estimulan a poder avanzar hacia el crecimiento, avanzar a poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Esto es lo que debemos hacer, y hemos escuchado muchas veces esto: debemos ser como un entrenador, como en un equipo de fútbol, como en un equipo de deporte, donde tenemos que saber ubicar a los jugadores en los puestos correctos en el momento preciso. Cuanto más fuerte, hermanos, y unido sea el equipo, más difícil será destruirlo, romperlo. Entonces, pero por naturaleza, y aquí están las dificultades, hermanos, porque por nuestra naturaleza
pecaminosa, que aunque Dios nos dio la libertad, rompió esa naturaleza, aún quedan vestigios, ¿cierto? Entonces, por naturaleza, la gente no trabaja bien junta. No es algo natural. Esa es una de las razones por la que muchas veces el trabajo dentro de la iglesia y en equipo a veces no es tan fluido como uno quisiera, ¿cierto? Porque somos pecadores. Entonces, por eso estamos en la necesidad imperiosa, diría yo, de la formación de un equipo ministerial. Y no es una idea, no es una filosofía de un determinado grupo o de un determinado equipo, de una determinada denominación. No, es un concepto que vemos nosotros en la Biblia. Y esa es nuestra convicción, y entendemos que esta filosofía de trabajo que se extrae de la Biblia, entonces es necesario poder aplicarlo en nuestras iglesias y aplicarlo en el equipo para el avance de la obra de Dios. Entonces, la necesidad de la formación del equipo ministerial, el simple hecho, hermanos, de reconocer que no tenemos todos los dones, ni todos los talentos, ni toda la sabiduría, entonces es razón suficiente. Nadie de nosotros tiene todos los dones, todos los talentos, toda la inteligencia, toda la sabiduría. Entonces es razón suficiente para comprender que necesitamos otros hombres, otras personas, otros hombres y mujeres que contribuyan, hermano, a enriquecer los dones que Dios ha provisto para el desarrollo y el fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, cada persona tiene por lo menos un don, y eso lo hemos visto, estudiado, y lo repasaremos nuevamente como Pedro lo dice ahí en 1 de Pedro 4:10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro está diciendo: úselo, las cosas que Dios le ha dado, sus talentos, sus dones, úselos, sirviendo los unos a los otros. Entonces, mire qué interesante esto. La no existencia de un equipo, porque palabras clave ahí, los unos a los otros. Necesitamos de muchas personas, necesitamos de formar equipos ministeriales. Entonces, la no existencia de un equipo de trabajo, ¿qué sucede con eso? Impide llevar a la práctica esta enseñanza, la que Dios ha puesto en sus hijos, en la iglesia, diferentes dones, diferentes habilidades para que podamos edificarnos, servirnos unos a otros, edificar el cuerpo para que la iglesia avance. ¿Entiende la idea? Entonces, si no tenemos un equipo de trabajo, entonces no podemos llevar a la práctica estas enseñanzas. Y si no llevamos a la práctica, entonces estamos deshonrando el nombre de nuestro Señor. Entonces, uno de los énfasis, o debiera serlo, uno de los énfasis en nuestros ministerios es la idea de que cada quien debe funcionar en las áreas donde mejor operarían sus dones y sus talentos. Cuando tú y yo trabajamos fuera del don, cuando tú y yo trabajamos fuera de un trabajo en equipo, no estamos trabajando para el lugar que Dios nos designó en la obra. Entonces, cuando tú y yo trabajamos fuera del don, o fuera del propósito, o fuera del avance que Dios tiene para nosotros, entonces no estamos trabajando en el lugar para el cual Dios nos equipó para que nosotros ministremos de mejor manera. Ya muy temprano en la Biblia, lo podemos ver en el libro de Éxodos, capítulo 18, cuando el suegro de Moisés, Yetro, le recomendó designar 70 personas que pudieran ayudarle a resolver los casos, las situaciones que estaba, como el pueblo había crecido, entonces necesitaban resolver ciertas cosas cotidianas, problemas menores, problemas más grandes. Entonces, y le recomendó esto a Moisés para que
para que Moisés aliviara la carga y Moisés se ocupara de las cosas más difíciles. Es cuando uno va ahí a Éxodo 18, del 13 al 27, a veces es sorprendente que Yetro no le recomendara a Moisés, mira, agrega unos 2 o 3 para que te ayuden en la obra, suma 2 o 3 personas a tu equipo. No, le dice, coloca a 70. Creo que esa es una clara evidencia, hermanos, de que Moisés estaba sobrecargado y que probablemente no había desarrollado su capacidad de delegar. Entonces, ahí comienzan, ya Moisés estaba con bastantes dificultades. Y es donde tú y yo muchas veces tenemos problemas, no sabemos cómo delegar. Entonces, si no sabemos cómo delegar, no sabemos cómo formar equipos ministeriales, equipos de trabajo. El apóstol Pablo escribió ahí a los Corintios en el capítulo 12, en la primera carta, y les habla ampliamente de cómo cada miembro del cuerpo humano tiene su función específica, el ojo, el oído, el pie. Entonces hay una función específica y que de esa misma manera, hermanos, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo debe entender cuál es su función dentro del cuerpo para que la pueda llevar a cabo de la mejor forma posible y obviamente pueda funcionar en armonía con el resto de los miembros del equipo. Muchas veces, hermanos, cuando no hemos podido agrupar el equipo alrededor de nosotros, entonces estamos trabajando, por así decirlo, como en contra de los demás. Somos llamados, hermanos, la iglesia es un llamado a trabajar en equipo. Trabajar con otros es vital, hermanos. Trabajar con otros es vital. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a cultivar amistad, de esa manera vamos a cultivar confianza, de esa manera vamos a cultivar lealtades, porque de lo contrario, esa falta de unidad se va a percibir. Entonces, y no se podrá disfrutar de la unidad del Espíritu que Filipenses 4.3 o Efesios 4.3 ha ordenado que nosotros debemos cuidar por el bienestar de la salud de la iglesia. Cuando la unidad falta, cuando en una iglesia no hay una unidad en un equipo o no hay un equipo de trabajo, entonces el ministerio del Espíritu Santo no es honrado y la iglesia carece de dirección, carece de la llenura del Espíritu Santo, de la influencia. Trabajar sin el apoyo de un equipo, entonces es una de las tareas más difíciles porque debilita el ministerio, desgasta el liderazgo, te desgasta enormemente. Por eso, hermanos, que hay algunos que han dicho que necesitamos desarrollar una piel gruesa y un corazón grande para permanecer en el liderazgo. Se ha dicho lo siguiente: usted conseguirá más trabajando con otros que trabajando solo o contra otros. Entonces, cada miembro del equipo necesita tener claro lo siguiente: cada equipo de trabajo dentro de la iglesia local, cada equipo de trabajo dentro de un equipo de iglesia, necesitamos tener algo tremendamente claro. No estamos llamados para llevar a cabo la agenda de un líder, ni siquiera la agenda de todo el equipo. ¿Entiende la idea? Nuevamente, mire, no estamos llamados para llevar a cabo la agenda de un líder, ni siquiera la agenda de un equipo, sino que estamos tratando de llevar a la práctica, hermanos, la agenda de Dios para con todos nosotros. Por lo tanto, tú y yo necesitamos alinearnos con los propósitos de Dios. Efesios 2:10 para mí es un texto donde obtenemos principios, la idea para hablar sobre esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermanos, Dios va a darnos obreros,
Los obreros son de Él, la iglesia es de Él. Entonces Él es el que levanta finalmente los obreros, los siervos, y nos va a colocar esos siervos para realizar ese propósito. Ese es nuestro trabajo. Ver los obreros, ver los siervos, entrenarlos, motivarles, influenciarles, prepararles, entrenarlos para colocarlos a servir en la obra que Dios ha preparado. Entonces, como siervos de Dios que somos, o deberíamos ser, entonces cada cual necesita subordinar sus metas personales a los propósitos de Dios. Esa es la manera de poder desarrollar un equipo, por así decirlo, un equipo ministerial bíblico. Muchas veces el equipo que Dios trae a nuestro lado, las personas que están a nuestro lado, nos va a ayudar a descubrir la meta que Dios tiene para nuestra iglesia, la dirección en cuanto a cuándo avanzar, cómo avanzar, en la manera en que Dios quiere que avancemos, y eso va a contribuir a enriquecer la visión. Por eso la importancia, y quiero que podamos ver el beneficio del trabajo en equipo. Anda a tu Biblia ahí el libro de Éxodo, capítulo 17. Éxodo 17 del 8 al 13, es una historia interesante. Entonces dice, aquí está la guerra en Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Hermanos, en el liderazgo, en la obra de Dios, en la iglesia, en un equipo de iglesia, entonces, de toda gran victoria, por supuesto que viene de la mano de Dios, pero Dios provee un equipo o un gran equipo de trabajo. Aquí vemos un gran equipo de trabajo que Dios usó, la obra de Dios, la victoria de Dios. No es que simplemente porque hay un equipo de trabajo, entonces vamos a tener asegurada la victoria. No, estamos hablando de la obra de Dios. Entonces, mira lo que vemos aquí. Amalek es derrotado, y al observar el versículo 13, Josué aparece como el vencedor. Sin embargo, hermanos, los versículos 9 y 10, entonces nos enseñan que la victoria se logró, todo viene de Dios, pero con el trabajo en equipo, se logró a través de un trabajo en equipo, Moisés, Josué, Aarón, Hur y un ejército de varones hebreos. La verdad es que usted y yo solos no podemos lograr mucho. Entonces un corazón humilde, hermanos, ¿qué hace? Reconoce que necesita un equipo para lograr cosas significativas. No, avanzamos mucho más en equipo, avanzamos mucho más en compañía de otros. Otro beneficio del trabajo en equipo, los equipos facilitan la participación de personas. Entonces, de esta manera habrá más recursos, habrá más ideas, más energía, más fuerza. Siempre el cuerpo tendrá más fuerza que solo un órgano, ¿me entiende? Entonces los equipos facilitan la participación de más personas. Los equipos proveen múltiples métodos, enfoques para alcanzar una meta ante cada situación. Los equipos comparten las victorias y las derrotas. Entonces, todos los miembros tienen identidad con la visión, se identifican hacia dónde vamos. Entonces, por lo tanto, el éxito o fracaso no recae solo en una persona, sino sobre todos. Son un equipo en todas circunstancias. ¿Sabes qué? Los equipos pueden simplemente hacer más que una sola persona.
el ejemplo máximo en todo esto. Y los estudiantes del seminario, y creo que cada pastor necesita, y cada misionero necesita manejar esta filosofía, observar lo que hizo Cristo, el Señor Jesús, y los 12, Marcos 6, 7, Marcos 12. Tenemos que observar lo que Cristo nos habla y nos muestra, los patrones. Jesús no podía ir a todos lugares, tuvo que enviar. Entonces, si él no podía ir a todos los lugares, entonces muchas aldeas, muchos pueblos se hubiesen quedado sin el evangelio. Entonces él tuvo que formar un equipo y envió a ese equipo de trabajo. Entonces, hay muchos beneficios. Mira Éxodo 18. Por tiempo no podemos meternos en todo el capítulo, pero hay mucho beneficio. Según Éxodo 18, mira, del 13 en adelante, entonces podemos identificar varios beneficios. Evita el desfallecimiento. Mira el versículo 18. Desfallecerás del todo. Aquí está cuando se están nombrando como jueces. Entonces se dice, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Trabajo en equipo evita el desfallecimiento, evita el desánimo. Lo que un taller estaba también diciendo el primer día. La carga es compartida. El trabajo en equipo permite mantener la comunión con Dios. Mira el versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos de Dios. Un equipo también nos va a ayudar a meternos, permite mantener la comunión con Dios. Facilita la instrucción, fomenta el nacimiento de nuevos líderes. Verso 21. Entonces ahí estamos hablando de reproducción, de multiplicación. Permite la continuidad de la obra, hermanos. Un trabajo en equipo es tan lamentable. A veces muere el pastor o sale el pastor, la iglesia cae. La iglesia hasta ahí llegó. Sale el líder que tenía la visión del equipo, entonces, y el equipo ya perdió la fuerza. No, un equipo bien cimentado, entonces fomenta el nacimiento de nuevos líderes y permite la continuidad de la visión. Facilita, hermanos, la atención de las personas. Nos permite no descuidar a las personas. Hermanos, hay muchísimos beneficios, pero también tenemos que observar un poquito, por tiempo, no podemos verlos todos, pero también quiero que podamos observar un poquito los obstáculos para el trabajo en equipo. El Señor Jesús nos dejó el mejor modelo de cómo debe hacerse el ministerio en cuanto al trabajo en equipo. Él es el ejemplo máximo en todo. Después de un inicio él arranca el ministerio público, entonces comenzó a formar 12 hombres. Entonces 11 de los cuales terminaron siendo los pilares de la iglesia. Cada uno de estos hombres tenía una personalidad diferente. Fue equipado de manera, por así decirlo, multiforme y fueron llamados a funciones distintas, pero cada uno de ellos entendió la necesidad de permanecer unidos a un solo propósito. Pablo supo trabajar, no siempre, pero supo trabajar con Bernabé, con Silas, con Timoteo, con Tito, con Lucas y aún con mujeres como Evodia y Síntique. Solo para mencionar algunos, Pablo siempre está mencionando muchos de sus colaboradores. Entonces Dios hizo un trabajo enorme en Pablo y esto permitió que su corazón pastoral atrajera a muchos a trabajar a su lado. Las personas querían sumarse a su equipo. Sin embargo, hermano, debemos reconocer que muchos no hemos tenido la facilidad o la habilidad que vemos en Pablo, que vemos en el Señor Jesucristo. La facilidad que este hombre tuvo para llevar a cabo la obra del ministerio. Porque debemos reconocer que muchas veces en nosotros, líderes, aún hay grandes piedras de tropiezo.
Aún hay grandes cosas que no están resueltas del todo y que obstaculizan el avance de la obra de Dios. Algunas, solo algunas. Hay varias, pero solo algunas por el tiempo. El ego, el orgullo. Hermanos, el orgullo en nosotros es quizás el más grande obstáculo para trabajar en equipo. El orgullo demanda, la persona orgullosa demanda reconocimiento. El orgulloso quiere el aplauso de los demás, el ser el centro de atención, y el orgulloso no da espacio para que otros puedan usar sus dones. Hermanos, para poder desarrollar la obra de Dios, ¿sabes qué necesitamos? Necesitamos la humildad necesaria para admitir que no podemos hacer ciertas cosas, que no podemos hacer solo las cosas. Hay tareas, hay funciones, hay labores que yo simplemente no puedo hacer, no tengo la habilidad y no he sido equipado para esas cosas. Por eso hemos sido llamados a trabajar en equipo, en un cuerpo. Entonces, hay cosas que otros hacen mejor que yo, ¿cierto? Y hay funciones que cuando otros las realizan resultan mejor hechas. Pero para reconocer eso, hermano, el orgullo tiene que estar muy abajo. Pero el ego, el orgullo, ¿qué hace? Cree que puede hacerlo todo y puede hacerlo mejor y que no hay nadie más que pueda hacerlo como yo. Entonces, y no quiere dar crédito al otro porque yo soy el que mejor hago las cosas. Ese es un estorbo gigante. Es una piedra, es una piedrota para el trabajo en equipo. Porque el orgulloso no valora los dones y los talentos de los demás, pero tampoco los ve porque está enfocado en sí mismo. Entonces, el deseo de ser como Dios, en el caso del diablo, en el caso de Lucifer, y en el caso de Adán, terminó con la expulsión del diablo del reino del cielo, ¿cierto? Y de Adán fue expulsado del jardín. Entonces, Dios se opone al orgulloso, pero da gracia al humilde. Recordémoslo, hermano. Examina. ¿Cuesta que haya equipo de trabajo en tu iglesia? ¿Te cuesta participar del equipo? Entonces, quizás puede ser orgullo. ¿Qué otro obstáculo puede haber en nuestra vida? La inseguridad, hermano. Y esto también, la inseguridad. Nosotros tenemos inseguridades y esa inseguridad se siente amenazada por la colaboración de otras personas. No queremos que nadie nos haga sombra. La razón por la que yo creo que muchas iglesias no tienen líderes o un copastor es porque el pastor se siente amenazado, que alguien pueda hacerlo mejor que él y que alguien pueda tomar su puesto. La inseguridad nos hace sentir desplazados o nos hace sentir que otros están siendo aprobados por encima de nosotros. Entonces, el Espíritu de Dios otorga, regala dones a cada uno de sus hijos y ese mismo Espíritu regala individuos a la iglesia para su fortalecimiento. Entonces, la inseguridad en el ser humano es el origen de sus temores, de su orgullo, de las formas impositivas de trabajo, de la falta de confianza en otros y de la falta de motivación para trabajar en equipo. Los líderes, hermanos, que forman parte de un equipo necesitan ser personas sanas. Necesitan ser personas que Cristo ha podido trabajar en sus vidas para sentirse seguras. Los líderes que forman parte de un equipo necesitan personas sanadas por Cristo para sentirse seguras en Él. Pero no solo el ego y la inseguridad es un obstáculo, sino que también el temperamento rígido, inflexible. Usualmente, hermanos, este temperamento lleva a la forma de un perfeccionismo. Entonces, el perfeccionismo en una persona ahoga el gozo en esa persona y también ahoga el gozo con los que está trabajando. Para el perfeccionista hay una sola forma de hacer el ministerio y de vivir la vida.
El perfeccionismo destruye la creatividad en el equipo de trabajo y siempre va a haber conflicto, va a suprimir la expresión de los dones dados por Dios al equipo, va a atemorizar a las personas. Hermanos, el temperamento rígido no permite mucha colaboración de otros. El perfeccionismo bloquea la visión. De forma que la persona perfeccionista tiene una sola manera de ver la vida, y esa vida y ministerio tienen solamente dos colores, o es blanco o es negro. Hermanos, se hace muy difícil poder trabajar con personas rígidas, porque esa rigidez, hermanos, no se sabe, no sabe cómo crear espacio para desarrollar el ministerio. Entonces, tenemos que evaluar, examinar. Pero también, no solo el ego, la inseguridad, la rigidez de un temperamento, pero también una mala actitud. Pablo dijo en Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros esta actitud, este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Él se despojó de todo, Él se humilló. Entonces, es obvio, hermano, que Cristo en su calidad de Dios gozaba de todos los derechos y privilegios de serlo. Y aún así, Él se subordinó a todo lo que era la voluntad de su Padre para encarnarse y llevar a cabo el propósito, la redención de las personas. Entonces, el Señor Jesús no se aferró a lo que verdaderamente le pertenecía, sino que lo entregó como ofrenda, porque entendía que había un propósito mayor. Entonces, malas actitudes tienen como base las piedras de tropiezo que hemos mencionado. Hay muchas más. Pero el orgullo, la inseguridad, el perfeccionismo, el sentido de superioridad, el control, los celos, las envidias, el legalismo, todo eso impide, hermano, que el trabajo avance de manera como Cristo quiere. Como se ha dicho, hermanos, una buena actitud no garantiza el triunfo, pero una mala actitud garantiza el fracaso. Las actitudes son contagiosas, las buenas y malas, pero las malas son mucho más fáciles de copiar. Por lo tanto, hermanos, tenemos que reconocer que vivimos en un mundo caído y por lo tanto nunca vamos a encontrar las condiciones ideales para llevar a cabo un trabajo de equipo perfecto, ¿entiende? Debemos reconocer que desde el inicio que los problemas vendrán en una iglesia, en un equipo de trabajo, vendrán los desacuerdos, van a surgir, lamentablemente muchas veces, incluso pueden haber hasta divisiones que se asomen, y en su peor caso terminará separándose. Todos estamos en un potencial peligro de eso, por eso debemos estar atentos. La pregunta que todos necesitamos hacernos es, cuando estas cosas surjan, no es que si van a surgir en un momento, porque sí van a surgir problemas. ¿Cómo vamos a actuar, hermano? Dejarte algunos consejos sencillos que ayudan a solucionar los problemas para poder avanzar en un trabajo de equipo. Y que por supuesto esto glorifica a Dios por encima de todas las cosas. Número 1, sé manso y humilde. Sé manso y humilde. Número 2, pastorea el alma del otro con amor. Procura entender el otro antes que defender tu punto. Recuerda que la meta no es ganar. Cristo perdió en la cruz, fue como una derrota, fue llevado a la muerte, pero ahí estuvo el triunfo. Procura el máximo la reconciliación. Procura el máximo la reconciliación. Dios y tu testimonio son tus mejores defensores y no tus palabras. No olvides, hermanos, que estamos en un peregrinaje y por lo tanto todos estamos creciendo, tú y tu hermano por igual. No olvides que el equipo se forma y se sostiene por el poder del Espíritu Santo.
Su rol fue vital en la vida de Cristo y lo es para cada uno de nosotros. Padre amado, gracias por este tiempo. Ayúdanos a ser humildes. Saca todas estas piedras que muchas veces están en nosotros o reaparecen. Señor, saca todo esto para que nosotros podamos desarrollar equipos ministeriales saludables, porque con más personas a nuestro alrededor hacemos mucho más para tu gloria. Padre, ayúdanos a renunciar a nuestras agendas y poner tu agenda por encima de todo, Señor. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén.